eso está definido por la ley, es hasta un poco más engorroso, un poco más difícil para los partidos esa presentación de nuevos afiliados o el proceso de desafiliación. Entonces, ¿qué rol le quedaba al afiliado de acá en más, ¿no? A partir de ese diseño nuevo? Yo creo que ya podemos cerrar con una primera ronda eventualmente de preguntas y... Amplia ronda, se está poniendo divertido. Si ustedes me permiten una reflexión totalmente propia y ajena a mi función, yo me atrevería a decir que, como en otros ámbitos, esta ley es una ley voluntarista. El doctor Tulio no va a compartir esto conmigo, es una clásica plus KLO. Acá decidimos un día que nuestros partidos tenían que ser democráticos, entonces tutelamos la vida democrática interna de nuestros partidos. El Estado ha asumido para sí que nuestros partidos tenían que tener una vida democrática, proteica, y por lo tanto los llevamos hacia allí. Ahora bien, los llevamos con el instrumento que tenemos desde el Estado. Ese es el punto. Entonces es una situación compleja. A ver, el problema es nuestra historia constitucional, si ustedes me permiten, y ahí voy más hacia aquello en lo que me siento más cómodo. Los partidos eran asociaciones, y a ver, vamos a ser totalmente honestos, y hasta el 94 no figuraban en la Constitución Nacional. Eran, por definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, personas de derecho público no estatal, pero nada más que eso. ¿Sí? Eran asociaciones, y regía la lógica asociativa en la vida de los partidos políticos. Esta ley viene a enmarcarse de un modo totalmente consistente con la reforma del 94, que los pone en el centro de la escena y les impone obligaciones y les reconoce derechos. ¿Sí? Ahora bien, si usted lo compara con los ejemplos del derecho comparado, las diferencias son abismales. En el Uruguay se elige un solo cargo por este procedimiento, ¿sí? Y luego se compone la fórmula con un arbitrio tan grande al punto que, en el caso de quien gobierna hoy el Uruguay, pudo ofrecerle a su contradictor el cargo a vicepresidente. ¿Sí? Cosa que nuestra ley veda de modo expreso. Entonces hay una lógica en la estructuración de la norma muy particular y enormemente tasada. Esta es una democracia interna tutelada y además dirigida. ¿Sí? Ahora bien, el tema de las boletas, que vi que en este diálogo aparece varias veces. Para empezar, les quiero aclarar algo. Las internas permitían que el ciudadano, o preveían que el ciudadano, no participara de una elección interna, sino de una por categoría, de modo que en realidad corrían conjuntamente en la provincia de Buenos Aires seis internas. Y esto es lo que permite la proliferación inagotable, y en este punto debo decirlo con pesar, y habiendo asumido una tarea que no era propia, que era la de acopiar las boletas para la primera distribución en mesa, de combinaciones a la hora de la impresión de boletas. Eso es un problema que tenemos que ver. De modo que hacer sofisticado el sistema y seguir con este sistema de boletas tan primario es muy, muy difícil. Es muy complejo. Ahora bien, el debate en torno de la fiscalización. El debate en torno de la fiscalización, por supuesto que está. ¿Y cuál es el problema principal? Que el Código Electoral fue concebido principalmente para un esquema político bipartidario de compensaciones recíprocas. Entonces, usted lee el código y ve que inexorablemente el responsable de la boleta en el cuarto oscuro es el partido, no hay otro. Y el partido es en la interna la línea interna del partido. Y usted tiene que tener fiscales. Ahora, usted con mucha razón puede decirme, puedo no tener fiscales y sí tengo que asegurarle al ciudadano la posibilidad de elegir. Efectivamente, esto es lo que yo creo. Pero la norma en este punto no cambia. ¿Sí? Es una concepción eminentemente bipartidista de control recíproco. ¿Sí? Luego, el tema del debate en torno del incumbente en la República.
Hay un debate enorme. Eso nos hace una sociedad, digamos, avanzada con el peso que tienen los incumbentes en los Estados Unidos. Por eso Kennedy nació senador y murió Kennedy senador. O nos hace una sociedad profundamente retrasada, porque el aparato clientelar no nos deja escapar de nuestros dirigentes. Esa es una pregunta que tendrá que responder usted, no yo. Lo que le puedo asegurar es que me da la impresión que en la Argentina se debe un debate en torno del concepto del incumbente y cómo funciona en los procesos electorales. Algo que al día de hoy todavía no nos ha sido dado. Y por último, ¿qué le queda al afiliado? Al afiliado le queda un rol central, que usted muy bien mencionó, a la hora de asegurar la subsistencia de los partidos chicos, por aquel 4x1000, que es un requisito nuevo, y un rol enormemente determinante en la estructura interna de los partidos y la competencia electoral interna de los partidos. Porque en la medida en que el Congreso Nacional del Partido Justicialista se construya sobre la base de una cantidad de representantes que surgen de la cantidad de afiliados que tiene cada unidad territorial, la tensión y la competencia para la obtención de afiliados es descomunal. Porque a mí, antes de un congreso, me traen camiones de afiliación. Camiones, no estoy siendo exagerado. Camiones, ponen de culata un camión y lo bajan. ¿Por qué? Porque eso hace a las posibilidades ciertas de tomar control de los órganos partidarios. Entonces, dos constataciones, una buena y una mala. La buena es que evidentemente hay una institucionalidad dentro de los partidos férrea. Nadie se escapa de esa lógica. La mala, en la medida en que estos sean los incentivos, vamos a seguir teniendo afiliados como borregos. Eso es una constatación inexorable. A ver. Respecto de la excepcionalidad, es cierto que el régimen que estamos evaluando es una excepcionalidad. También era una excepcionalidad antes. Es una excepcionalidad que las alianzas se hagan antes de las elecciones. Los países con sistemas de partidos consolidados compiten en las elecciones los partidos, y para formar gobiernos parlamentarios, que son aquellos donde se dan coaliciones de gobierno, se dan entre los electos, no se da antes de la alianza. La alianza no es antes de la elección. Es entre aquellos, no entre la expectativa de representación, sino entre representantes, entre empoderados por el pueblo. Entonces, para poder jugar con el tema de excepcionalidad, porque esto adelanta el tiempo de constitución de las alianzas, en realidad es tan excepcional como no adelantarlo, porque las alianzas se hacen o entre aquellos que están definiendo un programa de gobierno, se ponen de acuerdo y hay un mecanismo de control, que si no, no te voto el presupuesto, si no, no te voto. Los catalanes, los vascos y el PP o el PSOE en España es el caso más claro, pero mucho más claro aún, menos conocido por el público en general, pero ustedes lo tendrán mucho más estudiado, son las alianzas aún intrapartidarias en Alemania, donde los intereses regionales tienen tanto peso como los intereses nacionales o más. Los intereses regionales determinan en forma definitiva la composición de las alianzas y la dirección de un gobierno. Porque ahí los partidos compiten como partidos y son el resultado electoral lo que determina las alianzas, no una propuesta. En este país es excepcionalmente el único que se hace una alianza antes para ver qué pasa. Y les digo, no como director electoral, mucho menos como estudioso del tema del derecho político constitucional, sino como político. Hay alianzas que se hacen para juntar votos y hay alianzas que se hacen para disimular identidades. En el año 2003, cualquiera buscaba un partido político, yo fui candidato a intendente
para no competir como candidato a la Unión Cívica Radical. Cualquier partido era bueno para ponerle otro nombre y bueno, ser candidato en mejores condiciones. No importaba con qué partido. Y de hecho, ustedes lo hemos tratado de evitar con la ley, pero no hemos podido. El Frente Popular, antes de llamarse Frente Popular, tuvo un candidato, que es Duarte, que era candidato y no se sabía de qué partido, ni él sabía de qué partido, y te puedo decir por diálogo con él hace pocos días, para explicarle cómo es la composición de su financiamiento, tuve que recurrir a explicarle cuáles son los partidos que componen el frente que lo llevó como candidato, como precandidato. Y no conocía esa trama ni las consecuencias económicas y en tiempo de campaña que pueden tener. Porque no hay una cultura de coalición. Hay una solución electoral, un mecanismo electoral que no se corresponde con una cultura, salvo excepciones. El Frente Amplio Progresista tiene su instituto programático, que espero que vaya mejor que el instituto programático de la Alianza, del que participé, y que después uno llega al gobierno y dice, este ministerio para vos, este para vos, y los viceministros se los ponemos cruzados para que nadie pueda gobernar. Eso es lo que ha ocurrido. Alianzas de no gobierno, no alianzas de gobierno. Salvo cuando hay un partido hegemónico dentro de una alianza, como puede ser el Frente a la Victoria, que ordena. Y los demás, bueno, entran, salen, cambian, pero se llama la Alianza Frente para la Victoria desde hace 7 años, 8 años de la misma manera, independientemente de que en el Chaco, bueno, el Chaco merece más, pero su expresión electoral en el Chaco tenga el partido a recrear, por supuesto, y a la UCD. ¿Por qué? Porque las alianzas expresan cuestiones locales. Aquí, y esto tiene que ver con otra reflexión, que tiene que ver con la boleta y con la posibilidad o no de coordinar la administración electoral multinivel, es que este es un país federal. Pero no es federal solamente porque habría que cambiar el artículo primero de la Constitución para dar solución y ordenar definitivamente el sistema. También es electoralmente muy federal. Porque salvo fenómenos que ocurren cada tanto, las elecciones se definen en agregación de alianzas locales. Y en este país hay mucho corte de boleta y hay mucho voto en blanco. Lo ocultamos desde la política, pero es empíricamente comprobable, combinarlo no. Hay mucho corte de boleta, hay combinaciones en la gente. Que no se diga no significa que no lo debamos saber cuando reflexionamos en ámbitos como este. La excepcionalidad de las alianzas, la cuestión de las colectoras o las alianzas cruzadas, son una consecuencia de un escenario político donde la construcción de poder es no solamente diversa en cada uno de esos niveles, sino que muchas veces contradictoria en cada uno de esos niveles. Acá no hay una identidad donde en Leeds y en Edimburgo ser laborista significa más o menos lo mismo. Y en Dover significa lo mismo que en Birmingham. Habrá más o menos por las fábricas que hay en el lugar. Pero hay identidades, hay clivajes. Acá no. Y bueno, entonces, la norma también es un emergente. Yo coincido con Santiago que la norma esta es voluntarista. Tan voluntarista como el artículo 38 de la Constitución, que afirma que el movimiento de acción vecinal que llevó al señor Pastores de candidato, que no hizo campaña por no gastar plata en DVD y que apenas imprimió las boletas mínimas para cubrir las necesidades legales, es una institución fundamental de la República. Lo dice la Constitución, debe serlo. No, lo dice la Constitución, le da la oportunidad que lo sea. Lo mismo que dice un montón de otras cosas que son oportunidades. Eso es así acá y en cualquier otro lado. Respecto a los afiliados tienen un rol, el que acaba de decir, jurídico, como dijo Santiago, tienen un rol si participan de definir las alianzas, porque es el Congreso partidario el que define las alianzas. Pero en realidad lo que tenemos es una oportunidad de decirle a los partidos, miren, con esta legislación y con esta forma de decisión, donde pone fuera del caudal de afiliados la decisión sobre quién es candidato, y por ahí podemos ser un partido, podemos
ir tendiendo a tener partidos de cuadros.